Buenas tardes. Sin mucha más demora, vamos a dar paso a esta mesa redonda, a este diálogo entre tres dentro de este ciclo del octubre 1917-2017, La invención del futuro, que organiza esta colección del Museo Ruso en colaboración con la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, y en la que hoy nos acompañan precisamente tres académicos, tres expertos en literatura, poetas, escritores, ellos también en sí mismos, que hoy van a conversar, en esta conversación a tres bandas, sobre el cambio de paradigma en la literatura y teoría en el marco de esa revolución de octubre de 1917, que tantos otros paradigmas cambió también y sin la cual, evidentemente, no se puede explicar el mundo actual. Y entre las funciones de esta colección, de este Centro de Cultura y Arte, está poner en contexto el arte y la cultura rusa con el arte y la cultura universal para, a partir de ahí, como bien dice este enunciado, reflexionar sobre los paradigmas pasados, presentes y en algunos casos pues también futuros. Yo voy a dejar la palabra a la vicepresidenta de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Rosario Camacho, buena amiga, maestra, profesora, maestra en el sentido de magisterio, no del maestro de escuela, sino maestra académica en todos los sentidos, que va a hacer la presentación de estos tres compañeros académicos que hoy nos acompañan aquí para reflexionar, como decía, sobre estos nuevos paradigmas. Gracias. Muchas gracias, José María. Buenas tardes, queridos amigos. La Real Academia de Bellas Artes de San Telmo se complace en haber puesto en marcha este ciclo junto con la colección del Museo Ruso San Petersburgo-Málaga, y también queremos agradecerlo a estos compañeros. Quiero disculpar a nuestro presidente, que siempre le gusta estar presente en estas lides, pero que le es imposible en estos días. En esta revisión que hacemos de las diferentes facetas que se vieron afectadas por la Revolución de Octubre de 1917, no podía faltar una reflexión sobre ese cambio de paradigma, que literatura y teoría de la literatura en el entorno de la Revolución de 1917. Pero no puedo absorber el tiempo de nuestros conferenciantes y me veo obligada a hacer una presentación de ellos que no es como la que se merecen, dada su condición de expertos y sus muchos méritos, porque, sin embargo, no puedo dejar de decir unas palabras. Los tres son malagueños, poetas, académicos de San Telmo y muy premiados. Y algo más voy a decir. José Infante es periodista, crítico literario y un destacadísimo poeta. Ganó muy joven el premio Donais de Poesía en 1971 por su poemario Elegía y no, y se ha dicho de él que es un poeta fiel a sí mismo. Y en su último libro es fiel hasta en el título, Elegías y Meditaciones. Es un recorrido salpicado de pérdidas y desengaños, con una fervorosa vena mística y que nos empuja a la vida. Me gustaría resaltar una labor de Pepe Infante que admiro, y es su apoyo, promoción que hace de los poetas jóvenes. Málaga ha sido tierra de poetas y de pintores, pero si no hay un apoyo, un estímulo, un maestro, muchas ilusiones se vienen abajo. Y Pepe Infante es como un atlas fenomenal que sostiene ese mundo poético. Francisco Ruiz Noguera es catedrático de Lingüística de la Universidad de Málaga y actualmente director de la Cátedra María Zambrano de la UMA. Podemos decir que Ruiz Noguera es profeta en su tierra, porque ha sido el primer malagueño en ganar el Premio Internacional de Poesía de la Generación del 27, en su 16ª edición, por su poemario La Gruta y la Luz, un libro que ha sido definido como obra de contrastes que viaja de la oscuridad a las celebraciones, algo muy barroco, y que él, siempre modesto y exigente, considera que ese premio era más para Góngora que para él.
Nosotros lo celebramos con él lo mismo que celebrábamos en la facultad cada número de esa espléndida revista que creó, Robador de Europa, con tanta base gongorina. Ruiz Noguera hablará sobre la literatura rusa después de 1917, lo mismo que Pepe Infante hablará en el periodo anterior. Me resulta difícil hablar concisamente de Antonio Garrido Moraga. Son muchos años de amistad y contactos en la facultad. Además, es tan polifacético, poliédrico y barroco que no sé qué síntesis puedo hacer yo. Antonio Garrido Moraga, también catedrático de Lengua y Literatura de la Facultad de Letras en la UMA y también en la Facultad de Ciencias de la Información, de la que fue responsable de su creación. Y es muchas cosas más también, académico de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua. Asimismo, es un destacado político. Ha sido concejal de Cultura de nuestro ayuntamiento con la alcaldesa Celia Villalobos, promotor de muchos proyectos culturales y actualmente es parlamentario andaluz del PP responsable de Cultura. Y entre todo eso, y sin dejar la docencia ni la crítica, pues fue unos años director del Instituto Cervantes de Nueva York, donde realizó una magnífica labor. Y después dirigió la Cátedra María Zambrano. Ha sido profesor visitante en muchas universidades europeas y americanas y es crítico literario, regalándonos con unas críticas jugosísimas en Sur. Es periodista muy prolífico y gran comunicador. Todos nos acercamos a oír sus pregones, sus comentarios de Semana Santa o los taurinos, como el que pronunciará el próximo 27 de julio. Ha recibido por su labor periodística algunos premios, como el de periodismo Becker del Gobierno de Aragón. Es escritor, defiende el cuento como género literario y es un magnífico. No me atrevo a decir cuentista, prefiero decir escritor de cuentos, ni siquiera sé si cuentista es correcto. Es también poeta y ha publicado muchos libros, entre ellos Los recuerdos del amor y otras mitologías. Pero como aquí va a hablar de la teoría literaria antes y después de 1917, quiero citar otros libros de formación para sus alumnos, como son Teoría y práctica de la crítica literaria y Periodismo y crítica literaria. Y espero no haberme pasado mucho y no quitarles a ello mucho tiempo. Les agradezco mucho a ustedes que con esta tarde, este calor, pues que estén aquí con nosotros acompañándonos. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, se anuncia en el programa conversación a tres bandas entre Pepe Infante, José Infante, Antonio Garrido y yo. En realidad, para hacer las cosas ordenadas, va a ser intervención simultánea a tres bandas. De manera que, en efecto, trataremos de ese cambio de paradigma que se dio en torno al 17, que, como acaba de decir Charo Camacho, gracias por la excelente presentación a todos. Igualmente, gracias a José María Luna y al Museo por la oportunidad de dirigirnos a los presentes, y muchas gracias a los presentes por su asistencia, aquí fresquito en una tarde en que el exterior está muy cálido, muy cálido. Pues bien, decía que en efecto se da ese cambio de paradigma en torno al 17 que abarca a todos los órdenes de la vida y del arte. Nosotros nos vamos a centrar en la literatura. Hay que tener en cuenta que la literatura rusa tenía una riquísima tradición en el siglo XIX y venía del XVIII, sobre todo de la gran figura de Pushkin, pero del gran realismo del XIX sobre todo, y cómo la llegada de la Revolución cambia un poco las cosas. Cambia las cosas muy especialmente en el terreno de la poesía y también en parte en el de la narrativa, aunque menos, puesto que la narrativa que se da en la Rusia soviética entronca mucho con la narrativa realista del XIX. Pero en cuanto a la poesía sí que hay muchos cambios y un verdadero cambio de paradigma con respecto a el juicio que se tiene sobre el lenguaje poético. Y sobre eso hablará en primer lugar José Infante, que tratará en su alocución de la literatura anterior a la Revolución, hasta llegar a la propia Revolución. Después hablaré yo sobre la literatura en la propia Revolución. Y todo eso corresponde, digamos, a ese marco de actuación literaria
tiene detrás un telón de fondo muy claro que es teórico y que tiene que ver con la teoría de la literatura. Y ahí sí que se dio un cambio radical, un cambio total de paradigma a la hora de entender la literatura como forma de análisis y como forma de ejecución. La gran escuela, brillantísima escuela del formalismo ruso, el paso a el realismo socialista, y de eso nos hablará el profesor Antonio Garrido. De manera que, cuando quiera, Pepe tiene la palabra para hablar de la literatura anterior a la Revolución Rusa. Buenas tardes. Agradecer al Museo Ruso esta oportunidad y a la Real Academia de San Telmo. Y disculparme antes de comenzar, ya que mi intervención aquí es puramente literaria, ya que estoy ante dos personas de gran bagaje académico que yo no tengo, y dos personas que tienen un dominio de la retórica y que tampoco poseo. Pero, en fin, mi intervención la haré más de una forma literaria, a un retrato un poco general de lo que es la Rusia anterior a la Revolución, sobre todo en el terreno literario, ¿no? Creo que para introducirnos en el tema que nos congrega aquí esta tarde, nada mejor que empezar entrando en la exposición sobre la dinastía de los Románov, que gobernó Rusia y el gran imperio que ellos ayudaron a formar desde 1613, que se muestra en este mismo museo y cuyo final, con motivo de la Revolución Bolchevique de 1917, es la excusa para estas conferencias y mesas redondas que se vienen celebrando al margen o en el margen mismo de la exposición. Porque la literatura no sucede al margen de la historia, sino que es también una consecuencia más de la historia y de la evolución de la sociedad que esa misma historia va conformando. ¿Y qué podemos ver en estas salas que muestran la historia rusa a través de la dinastía Románov, que es la que forja el gran imperio y la que igualmente, debido a sus errores, es culpable de su final? Pues podemos ver un nacimiento de un enorme país que se va conformando entre Europa y Asia, con una enorme extensión y con una no menos enorme variedad de etnias, de culturas, eslavos, orientales, rusos, ucranianos, bielorrusios, principados que se unen a partir del 882, pero que no se conforma como un gran país hasta que en el 988 Vladimiro I, príncipe de Kiev, adopta el cristianismo ortodoxo y abre el país a la rica herencia bizantina. Es entonces cuando comienzan las primeras manifestaciones literarias en la lengua eslavo-macedonia. Las invasiones tártaras hacen que durante 250 años, hasta el siglo XV, en que la capitalidad pasa de Kiev a Moscú, la mezcla de culturas y civilizaciones, producto de este mestizaje, convierten a Rusia en un país alejado de los movimientos literarios europeos, tanto en la época medieval como en el Renacimiento. Así nos encontramos un país con una fuerte personalidad y unas poderosas raíces autóctonas que solo a partir de la llegada de Pedro I el Grande comienza a abrirse a las corrientes artísticas, literarias y culturales europeas. Antes de Pedro I, en 1547, Iván IV de Rusia, llamado también Iván el Terrible, es el primer gobernante en llevar el título de zar y el que durante 40 años, el reinado más largo de los zares rusos, va convirtiendo a Rusia en un gran imperio. Toda esa secuencia histórica podemos contemplarla en la exposición que se exhibe en este museo. Una secuencia histórica que está llena de los elementos que poco a poco se van convirtiendo en una sangrienta tradición familiar de asesinatos, de golpes de Estado no menos familiares y de una encarnizada lucha por el gobierno que hay tras la estructura de un Estado en el que el zar tiene todo el poder absoluto, apoyado en la nobleza y el ejército y una inmensa cantidad de millones de siervos. Los zares decidían sobre la paz y la guerra, dictaban leyes, nombraban y dimitían ministros y gobernadores y hasta poseían la máxima autoridad religiosa. No había ninguna institución que limitara el poder de los zares, que lo ejercían a través de una compleja administración y de una no menos poderosa policía que se encargaba de perseguir y apresar a cualquier persona o grupo que considerara subversivo y de forma absolutamente cerrada a influencias foráneas.
Hay un pequeño cuadro en esta exposición que no tiene gran valor artístico, pero sí simbólico a mi manera de ver. En él, un apuesto y europeizado Pedro I visita a una anciana Madame de Maintenon, la ya anciana amante y luego segunda esposa morganática del rey Sol, Luis XIV. Durante el transcurso de la llamada Gran Embajada, Pedro I y un amplio cortejo de diplomáticos y funcionarios rusos viajó por algunos países europeos, no solo para estudiar su cultura, sus costumbres y sus formas educativas, también para buscar alianzas para luchar contra los otomanos. El viaje no incluía París por la política de alianzas que Francia mantenía con el Imperio Otomano, pero antes de detenerse en Ámsterdam, Pedro visitó Francia de incógnito. En el citado cuadrito, la anciana dama se incorpora en su lecho versallesco mientras el zar ruso se dirige a ella de forma caballeresca. El valor simbólico de este cuadro se encierra en este gesto. Parece como si el poderoso Pedro I romano pidiera tímidamente permiso para abrir su vasto imperio a las corrientes artísticas y literarias europeas. Efectivamente, Pedro I fue el primer zar que intenta esa apertura de Rusia a las corrientes culturales vigentes en Europa. Y es esa su intención cuando funda San Petersburgo en terrenos conquistados a Suecia y abierta al mar Báltico. El zar quiere convertir la nueva ciudad en una ventana abierta al mundo. Pero por eso la que pronto sería y durante 2 siglos la nueva capital del Imperio ruso es una ciudad construida por arquitectos, urbanistas, decoradores, pintores y artistas procedentes de Francia, Italia, Holanda, Inglaterra. La emperatriz Catalina II, mujer de su nieto Pedro III, al que ésta seguramente mandó asesinar siguiendo una enraizada tradición familiar para convertirse ella misma en zarina de toda la Rusia, fue una mujer culta, de origen alemán, afrancesada, amiga de los enciclopedistas franceses, correspondiente y anfitriona durante un periodo largo de Voltaire en el Palacio de Invierno de San Petersburgo. También nos ilustra la exposición sobre los Románov, sobre todo estos acontecimientos y los intentos de apertura y de vuelta a la represión que durante los siglos XVIII y XIX protagonizaron los distintos zares, cuya extinguida rama mayor de los Románov, convertida en dinastía Románov-Ostengotov a partir de los sucesores de la zarina Isabel I. La mayoría de estos zares, Pablo I, Alejandro II, fueron tímidamente liberalizando el régimen absolutista y autotárquico, aboliendo a los siervos, implantando instituciones más o menos parlamentarias, acabaron siendo asesinados por las continuas luchas, golpes de Estado, rebeliones militares y populares. El temor a que las ideas liberales que empiezan a triunfar en Europa en el siglo XIX cuajaran en Rusia hizo que se creara la Policía Militar Especial, que es la que controlaba de manera exhaustiva el mundo intelectual, universitario, la prensa y todos los posibles focos de difusión de las nuevas ideas, estableciendo una férrea censura en todo lo que se publicaba. La guerra de Crimea, el crecimiento del campesinado como consecuencia de la abolición de la servidumbre, los inicios de la industria con el nacimiento como consecuencia de ello del proletariado, la ausencia de una auténtica burguesía culta y preparada, las tensiones sociales que se derivan de todos estos cambios son el abono para la extensión de las ideas socialistas. Todo esto sucede mientras la literatura rusa vive una auténtica edad de oro. El momento en que la rica y vieja tradición rusa entra en contacto con las nuevas corrientes, nace una esplendorosa literatura cuyo mayor y primer y más brillante representante es Alexander Sergeyevich Pushkin. Pushkin es el padre de la literatura rusa moderna, poeta, novelista, dramaturgo y el representante más cualificado del romanticismo en Rusia. Sus obras, Boris Godunov, Eugene Onegin, La dama de picas, La hija del Kamikán, son obras maestras que inician una brillante historia literaria. Pushkin, además, se convirtió en la figura ideal del poeta entregado a su arte y a la exaltación de las virtudes del pueblo, con el final romántico de la muerte en un duelo.
Esa edad de oro, precedente de lo que luego sería la llamada Edad de Plata, inmediatamente anterior al advenimiento de la Revolución, la forman una estela de grandes nombres que se incorporaron de inmediato a la gran literatura europea del siglo XIX, y son Lemontov, Turgeniev, Nicolás Gogol, Dostoyevsky, León Tolstoy, Andrés Chejov. Ellos forman la cumbre del realismo, del naturalismo, de una literatura que se inspira en la vida de los miserables, en la crítica de la aristocracia, en las raíces del alma humana y de sus miserias, de sus ambiciones y de sus abismos. Ellos propician lo que en la última década del siglo XIX se llama la Edad de Plata de la literatura rusa y que comenzó a marcar un nuevo camino de la literatura rusa desde el realismo de los autores anteriores a una concepción más abierta de lo literario. Tras este positivismo y realismo rayano en el naturalismo de los escritores revolucionarios de los 80, los poetas y escritores de que forman esta nueva generación viven contemporáneos con el Art Nouveau, con el modernismo y con el simbolismo. Pero en Rusia estas líneas culturales europeas se transforman y amoldan en formas e ideas absolutamente nuevas. Los poetas y escritores de la Edad de Plata rechazaban el compromiso anterior, el compromiso social de los anteriores escritores y proclamaban que tenían una función, que el poeta tenía una función casi mesiánica. El artista es para ellos una figura titánica que debía encontrar las raíces profundas de lo religioso, de la estética. Habían sido señalados para prever un mundo nuevo y el hombre nuevo era una especie de demiurgo en entera libertad. Durante la Edad de Plata la cultura rusa llegó al apogeo del refinamiento. Este tiempo destacó como un renacimiento espiritual sin precedentes en Rusia. Las corrientes literarias más conocidas de este periodo son el simbolismo, representado por el misticismo tradicional y un simbolismo más joven con obras de Vladimir Soloryov, Vasily Rozanov, Dmitri Merezhkovsky, Konstantin Balmont, en fin, hay una serie de nombres que son de difícil pronunciamiento y algunos de ellos no demasiado conocidos en nuestro país. Quizá la obra más que hay que resaltar más es la de Alexander Blok y la de Vyacheslav Ivanov. A su lado figuran los poetas de la corriente llamada Nuevos Campesinos, como Sergei Kikov o Piotr Oreslin y Alexander Ziariayeves. Ellos combinaron la riqueza de imágenes populares y religiosas características de la cosmovisión del campesino ruso con una búsqueda temeraria de innovación y cambios revolucionarios. Hay numerosos poetas que no pueden ser atribuidos a alguna corriente literaria distinta, por ejemplo, Vladislav Yodasevich o Marina Sevestayeva. Los simbolistas están influenciados por las ideas de Arthur Schopenhauer, de Nietzsche o de Spengler y manifiestan interés por el misticismo y el ocultismo, por las disputas religiosas y por las sectas populares de Rusia. Lo que todos ellos compartieron una búsqueda intensiva de formas artísticas nuevas y de una lengua poética renovada. Los simbolistas ponían énfasis en el aspecto verbal de los símbolos arquetípicos, buscando la armonía. Los futuristas abogaban por una renovación radical de la lengua, probando el simbolismo de los sonidos y recurriendo a experimentos audaces con la lengua. Otros artistas forman lo que se llamó el acmeísmo, que propugnaba la claridad de las imágenes poéticas, anunciando que un equilibrio entre los sentidos y el sonido debería ser alcanzado. Sin embargo, no todos los escritores que surgen alrededor de estas escuelas simbolistas y modernistas contienen las mismas pretensiones. Por ejemplo, sin embargo, Máximo Gorki, en realidad llamado Máximo Perhov, Gorki significa literalmente amargo, es un heredero del realismo comprometido de Tolstoy y de los escritores inmediatamente anteriores. Y cultivó siempre una literatura comprometida que fue acorde con su fuerte compromiso personal y político con los partidos obreros y marxistas que empezaban a ejercer en Rusia, lo que supuso una serie de destierros y detenciones. Según Vikenty Versayev, un teórico literario de su tiempo, su objetivo era la no representación de la vida cotidiana y costumbres, sino la comprensión de la esencia de la vida a través de representación
de una nueva filosofía de la vida. Como resultado, la prosa llegó a ser más lírica y los escritores empleaban la síntesis de prosa, música y filosofía, prosa y acción social, los futuristas. Pero ya estoy adentrándome en el momento de la revolución. Hay que señalar que algunos de estos escritores que estuvieron comprometidos, por ejemplo, los casos, aparte de Gorki, de Sergei Esenin y de Vladimir Mayakovsky, los tres y el propio Gorki participaron en el advenimiento de la revolución e incluso formaron en un principio parte entusiasta de ella, aunque luego tuvieron problemas con los teóricos del nuevo orden, también literario. Tanto Esenin como Mayakovsky acabarían suicidándose. La Edad de Plata se terminó con la llegada de la nueva era. Y hay un cuadro en esta exposición de los Romanov, y con el que ya termino, que cierra la parte que a mí me corresponde y, por tanto, la etapa de esta Edad de Plata. Es un cuadro en que los jóvenes del Ejército Rojo ocupan las monumentales escalinatas del Palacio de Invierno de San Petersburgo. Hay un soldado que mira desafiante al frente. Este cuadro contiene todo el simbolismo del fin de una época y del comienzo de otra. El futuro empezaba para el pueblo ruso, pero también para la humanidad. Nada iba a ser igual después del mes de octubre de 1917. No solo los romanos eran arrollados por la fuerza de la historia. Toda una concepción del mundo, también de la literatura, estaba ante un profundo cambio de paradigma. Bien, pues efectivamente el cambio de paradigma va a ser inminente. Yo quiero comentar que no pude yo estar, no tuve la ocasión de estar presente en la conferencia que dio el otro día el profesor Simón Marchand, por una cuestión personal, no pude venir. Lo lamento porque debió ser una excelente conferencia de acuerdo con la altura del conferenciante. Sin embargo, sí vi en el periódico, en El Sur, una reseña del acto y me llamó la atención el titular de la noticia, porque decía el titular: la revolución artística se adelantó a la política. Bueno, eso es verdad y no es verdad, según cómo se interprete. Yo diría, en principio, que ese carácter revolucionario, tanto en las artes como en la política, fue casi paralelo, sobre todo si observa el proceso desde un punto de vista estrictamente cronológico, porque hay que tener en cuenta que efectivamente la revolución en el arte, en la literatura, considerada desde un punto de vista iconoclasta como ruptura con lo anterior, efectivamente empieza a darse desde el principio del siglo XX, por tanto un poco antes que la revolución del 17. Pero es que el espíritu revolucionario ruso también empieza a darse al principio del siglo XX. Está la famosa revolución de 1905, que fue muy importante y que fue el punto de partida, aunque fue un fracaso desde el punto de vista político, fue el germen que alimentó a la otra revolución. Fue ahí, en la primera, donde surgió el Partido Socialista Obrero Democrático, etcétera, del cual saldrían las dos facciones, los bolcheviques y los mencheviques, que iban a luchar entre sí. De manera que, paralelamente, o sea, el ambiente revolucionario en arte y literatura, que efectivamente es anterior al 17, es más, yo diría que el 17 lo que viene es a coartarlo, a cercenar un ambiente artístico en expansión, lo que hay es una regresión. Como digo, ese ambiente que es anterior al 17, en el arte también lo es en lo artístico, digo, en lo político. Hay que tener en cuenta incluso que un autor muy ligado a todo esto de lo que estamos hablando, como Boris Pasternak, tiene un libro, uno de sus primeros libros, yo tengo la edición española de Barral, me la compré en el año 70, que tiene una cubierta muy épica, muy de grabado épico, que es El año 1905. Es el libro, uno de los primeros libros de Pasternak, es un libro escrito posteriormente, escrito en el año 27. Pero el joven Pasternak estaba presente también
en la Revolución del 5 en cierta medida. De manera que si se piensa solo en el 17, efectivamente, la revolución artística se adelanta. Pero si se piensa digamos, en el espíritu revolucionario, en sí está presente desde el principio del siglo, tanto en un proceso, el político, como en otro, como en el artístico. Y ambos se van a influir. Pero curiosamente, con anterioridad al 17, esa influencia es mutua, o sea, la agitación política va a influir en la agitación artística y la agitación artística de alguna forma también arrastra a los otros, mientras que a partir del 17 la revolución política se come prácticamente lo que es la vanguardia y lo que es la agitación y lo que es la expansión del arte y de la literatura, en fin, todo eso. Supongo que de esto hablaría el profesor Marchand, pues claro, es que él es especialista especialmente en esa época, en cómo el constructivismo va cayendo, etcétera. No sé, pero en fin, lamenté mucho haberme perdido de esa conferencia, pero me llamó mucho la atención el titular. Seguramente no sé si es que lo dijo así o que muchas veces no hay que fiarse de los titulares de los periódicos. Pero en fin, señor, pues está a punto. Crítica, yo lo hago. Muy bien, muy bien. No hago titulares. Bien, esto, como digo, yo me prefiero verlo como dos procesos que van paralelos, y sobre todo en estas, aunque el punto fuerte del que hablamos aquí es la revolución del 17, o las revoluciones, porque hubo dos, una en febrero y otra en octubre. La de febrero, que se llevó a cabo como casi como un trámite de despacho, la abdicación del zar, poco más. Y la de octubre sí ya tiene una epifanía, ¿verdad? Una épica de la toma del palacio, etcétera, pero que curiosamente se lleva a cabo tanto una como otra de una forma sorprendente. Es un imperio milenario que en cuestión de meses cae. Como quien no quiere, ¡pum!, cae el imperio. Y además de forma incluso no excesivamente violenta. La violencia vendría después, en la guerra civil del 18 al 20, que es lo que la gran épica de muchas novelas desarrolla, ¿no? Pero lo que es la revolución, o sea, la llegada de Lenin a la revolución, lo que marca casi es el principio de la revolución, o sea, el punto de arranque de lo que iba a ser después el proceso revolucionario en sí mismo. En fin, como digo, siguiendo y tratando de enganzar con lo que ha dicho José Infante, hay que tener en cuenta, en lo que a la literatura se refiere, que entre 1900 y 1917 se dio lo que se ha dado en llamar la Edad de Plata, la que ha aludido, de la literatura rusa, en la que, poniendo la atención, por ejemplo, en el ámbito de la poesía, digo en el ámbito de la poesía porque fue lo que en ese tránsito del 19, perdón, de anterior a la Revolución a la Revolución propiamente dicha, la poesía fue lo que fue más llamativo, el cambio que se da y incluso las luchas internas que hay. Pues digo que en el ámbito de la poesía hay dos grandes y dos fructíferas tendencias herederas de lo anterior, de lo que venía del siglo XIX. Una de ellas es la tendencia simbolista. La tendencia simbolista rusa corresponde a la gran influencia que tiene el simbolismo francés en toda Europa. De una manera u otra, el simbolismo francés se extiende por toda Europa y llega también a Rusia, cuyo principal exponente en Rusia fue el gran Alexander Blok. Alexander Blok era casi un ídolo de masas. Hay un texto en que, creo que es Shklovsky, cuando viene del entierro de Alexander Blok y comenta cómo hay gente que confunde aquel entierro, por la cantidad de gente que acompaña al difunto, con el entierro de Blok, un famoso banquero que había en la época. Es decir, estamos hablando de, como digo, casi un héroe de masas, lo cual corresponde muy bien con el indudable amor que en el pueblo ruso hay por la literatura, además expresado de forma muy expansiva, por la literatura y muy especialmente por la poesía. De manera que esa tendencia, la tendencia simbolista, que no es una tendencia revolucionaria ni muchísimo menos, es una tendencia renovadora con respecto a lo anterior, y también la otra tendencia más interesante, la de los acmeístas. Los acmeístas son como unos renovadores dentro del propio simbolismo.
Es un grupo de los acmeístas que era Gumilov, Ana Akhmatova, la grandísima Ana Akhmatova, Osip Mandelstam, grandísimos poetas que después fueron prácticamente olvidados, pero que en el momento fueron fundamentales. Fueron renovadores dentro del ámbito de la tradición, sin ruptura con ella. Yo diría que casi, salvando todas las distancias, pero estableciendo un paralelismo, casi en el mismo sentido en que existe una renovación en lo que fue la recepción del simbolismo francés en España, por parte, por ejemplo, de Juan Ramón, de los primeros Machado, etcétera, y el desarrollo aquí del modernismo, y después el proceso que siguió uno de esos poetas, Juan Ramón, con una depuración del lenguaje. Ese intento de depuración del lenguaje, ese desnudamiento, ese vino primera pura, etcétera, vestida de lujo y la común que dice Juan Ramón Jiménez, es, salven todas las distancias, para entendernos lo mismo que está sucediendo en el proceso que hay entre simbolistas y acmeístas en la literatura rusa. Menciono a estos poetas, sobre todo a Ana Akhmatova, a Gumilov, a Mandelstam, porque tuvieron mucho que ver con su postura ante la literatura soviética que ha de venir más adelante. Bien, sobre todo a este grupo habría que unir también a otra poetisa, no enteramente de ese grupo de acmeístas, que son como esencialistas, depuradores, que es Marina Tsvetaeva, poetisa interesantísima, a la que Todorov incluye en ese libro magistral que tiene, que está publicado en Glasia Gutenberg, que se llama Los aventureros de lo absoluto, y la incluye a ella, a Marina Tsvetaeva. Curiosamente, Todorov, recuperador de Tsvetaeva y de otros, al igual que fue también recuperador de los formalistas rusos. Todorov ha tenido como ese destino, ¿verdad?, de recuperar a los acallados, a los olvidados. Me parece que no mira el reloj. Y voy por esa página primera. Bueno, junto a estos auténticos rompedores que fueron simbolistas y acmeístas, los realmente transgresores fueron los futuristas. Fue Mayakovsky, fue Sergei Yesenin, fue Klevnikov. Claro, digamos, se trabajaba en terreno abonado. ¿Por qué? Marinetti había visitado Rusia en 2 ocasiones, en los años 10, con un éxito impresionante. Marinetti comenta en un momento determinado que tuvo el honor de ser silbado, porque era lo que realmente buscaba Marinetti, la provocación y el ser silbado, más que aplaudido. Y entonces, las propuestas de Marinetti, que sabemos que son provocadoras y que tienen que ver con la poesía fonética, con el letrismo, etcétera, encuentran un terreno abonado desde el punto de vista teórico en Rusia. Hay que tener en cuenta que en Rusia, no voy a hablar para nada de los formalistas, que eso se encargará Antonio, pero hay una escuela lingüística, la escuela de Kazán, interesantísima, que no en vano es la primera en la cual, en toda la lingüística mundial, se establecen nociones fundamentales en el campo del nivel fónico del lenguaje. Es la primera en que Krusevsky, que es un lingüista de esa escuela, es el primero en utilizar el término fonema, o sea, la abstracción del sonido. La fonética se viene estudiando desde la época de Panini, o sea, del siglo V a.C., pero lo que es la fonología, es decir, lo que es el fonema como abstracción del sonido, el primero que utiliza el término es este ruso, es Krusevsky. Y luego está de Courtenen, de la misma escuela, ambos, junto con los grandes ya formalistas, como sobre todo Jacobson, son los que van a ser claramente antecesores y precursores del Círculo Lingüístico de Praga. Ese Círculo Lingüístico de Praga que tanto debe, por cierto, a los exilios de la Revolución Rusa, porque muchos de ellos fueron a parar a Praga y significó la expansión, por ejemplo, de los estudios de la fonología, o sea, del nivel fónico, de la abstracción del lenguaje humano. Por eso digo que cuando Marinetti llega a Rusia y predica la buena nueva del futurismo y de la poesía fonética, trabaja en terreno, encuentra terreno abonado, un terreno teórico del que ya eran partícipes muchos de estos autores, que especialmente estaban sensibilizados con el oído,
con el ritmo del lenguaje, con el ritmo de la poesía. Hay que tener en cuenta que uno de los grandes estudios del formalismo es el estudio que hace Jacobson de el poema Los gatos, de Baudelaire, que es un estudio exclusivamente fonético, exclusivamente del ritmo del lenguaje, un estudio formalista totalmente. Bien, quiero decir, entonces, aquí están, en esta Edad de Plata, estos grupos, ¿verdad? Estos grupos que de alguna manera van a participar en la revolución, pero ¿de qué manera? Al principio con entusiasmo. Me parece que voy a dejar los papeles porque si no me... Al principio con gran entusiasmo, pero más adelante con gran desengaño. Cuando la revolución llega, de este bagaje de escritores anteriores, los asmeístas prácticamente van a quedar prácticamente desaparecidos. Hay un detalle muy curioso. Un autor como Gorki, que acaba de mencionar Infante. Gorki era un autor, sin ninguna duda, de carácter revolucionario. Entroncaba claramente con lo que era la literatura realista rusa del XIX, claramente. Bien. Sin embargo, cuando empieza a desarrollarse la primera parte de la revolución, o sea, hablo de entre el año 17 y el año 20, hay como un desengaño por parte de algunos de ellos, incluso revolucionarios probados. Por ejemplo, el caso de estos jóvenes futuristas, Mayakovsky y Sergei Yesenin. Ambos participan con entusiasmo en el proceso revolucionario. De hecho, lo eran, y eran bolcheviques, eran militantes bolcheviques. Pero poco a poco, cuando sobre todo empieza a establecerse una programación de lo que hay que hacer en arte y en literatura, es cuando empieza la retracción de parte de estos autores. Retracción que en muchos casos, cuando eran correligionarios, el caso de Gorki, el caso de Mayakovsky, etc., era, digamos, una especie de dejar pasar un tiempo y tener la esperanza de que efectivamente el cambio que proponían se iba a dar. Mayakovsky perdió pronto la esperanza cuando vio que Lenin, en unas declaraciones que hizo, hablaba de, no recuerdo a qué otro poeta, no estoy muy de acuerdo, pero lo entiendo, pero a Mayakovsky simplemente es que no lo entiendo. Y eso va en contra de la idea didáctica que tenemos de la literatura. Naturalmente, eso supuso para él, digamos, la entrega total con la que estaba volcado en la revolución, supuso, digamos, un punto de retracción. Y el caso de Gorki es muy especial. Gorki no funda él, otros autores, pero con su amparo, en una casa de la Casa de las Artes que estaba en San Petersburgo, funda una sociedad, los hermanos Serapion, que era justamente para enfrentarse a lo que era la línea oficial del partido, la que se estaba estableciendo, todavía no estaba establecida, la que se estaba estableciendo como línea oficial del partido, que desechaba todo lo que fuese, digamos, simbolismo, metáfora, juego verbal y todo lo que estuviera desprovisto de afán didáctico. Naturalmente, ante eso, Gorki, que era indudablemente revolucionaria, reacciona. Y la cosa se agrava más cuando va y se entrevista con Lenin para mediar, para pedir el favor ante la acusación de uno de los asmeístas, ante Gunilov, es el primer marido de Ana Akhmatova. Le dicen que no se preocupe y cuando regresa a casa se entera de que Gumilov ha sido fusilado. Claro, entonces empieza una era casi como de terror, en el sentido de que muchos callan, otros huyen, hay un gran éxodo. Las penalidades por las que pasan estos asmeístas, sobre todo Ana Akhmatova, es terrible. Marina Tsvetaeva lo mismo, viviendo de mala manera, casi de pura caridad, en los suburbios, primero de París, después de Londres, huyendo para acá, para allá, para con el marido, creo que era medio espía, en fin. Regresa a Rusia, termina suicidándose, igual que se suicidaron Mayakovsky y Sergei Yesenin, los dos primeros en los años 20, y Tsvetaeva dan muchas penalidades en el año 41. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a partir del año 17, y sobre todo entre el 17 y el 20, y una vez que acaba la guerra civil, terrible, pues, digamos, desde la dirección de la nueva Rusia, se ve la necesidad de
arreglar socialmente, políticamente, todo lo que había sido un gran imperio, el imperio zarista. Y en cuanto a la literatura y el arte, como sobre todo hay que tener en cuenta que estos políticos eran políticos ilustrados, porque eran ilustrados, tanto Lenin como Bogdanov, importantísimo, había sido el rival de Lenin, el jefe de los mencheviques, que fue derrotado y silenciado, pero que tuvo un poder muy importante. Fue el que fundó en la primera parte del año 17, de la Revolución del 17, lo que sería, no la primera, no, ya ha avanzado un poquito, lo que sería el gran proyecto de cultura proletaria, el Prolescultur. Esa serie de políticos, como digo, ilustrados, como Lenin, como Trotsky, que escribe uno de los textos programáticos sobre la cuestión, el libro de Literatura y Revolución, como por ejemplo Lunacharsky, que era el comisario político para todo, y sin olvidar a uno previo a todos ellos, previo que venía incluso con un prestigio enorme y que puede considerar como el padre del realismo social, que es Plejánov, que es fundamental. Plejánov es fundamental. Bien, entonces, como eran personas ilustradas, cultas, eruditas, sabían bien con quién se estaban jugando los cuartos. Es decir, les interesaba mucho el mundo del arte, de la literatura, porque sabían del poder del control que ahí había que tener. Y sobre todo, lo que querían es que esa literatura controlara no solamente para el fin principal y totalmente, digamos, laudable, que es la educación del pueblo y el fin didáctico, sino también para, en cualquier momento, poder atajar cualquier intento de exceso de vanguardia, y que se fuera de las manos lo que era la revolución en un plano no político, sino en el otro que realmente consideraban, y era más importante, que es en el plano ideológico y en el plano del arte. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entonces, durante el periodo soviético, no hay una literatura rusa estimable. Claro que la hay. Y hay una literatura oficial soviética muy estimable. Hubo mucha que era de pura propaganda. ¿Tú te acuerdas, Antonio, cuando nosotros estudiamos en su día, no sé si te acuerdas, el poema pedagógico de Makarenko? El poema pedagógico de Makarenko, que bueno, era de la buena intención, que también se vive, ¿verdad? Digamos, el valor de una, no recuerdo ahora el título, pero era como así como Hombres de Acero o algo así, que era el poder de la masa, y la masa como protagonista que había de liderar el cambio, pero esa masa tenía que ser alimentada didácticamente por los que tenían la responsabilidad de no olvidar su deber de ciudadano, que eran los intelectuales. Hay más adelante, hago un inciso, un texto tremebundo y sarcástico, irónico, etcétera, como era él, un poco paranoico, de Nabokov, cuando Nabokov, ya saben que no tiene nada que ver con la revolución, puesto que, bueno, no tiene que ver, tiene que ver. Tendría unos 19 años así, cuando su familia, que era una familia pudiente, etcétera, huye de San Petersburgo, huye por el temor a los bolcheviques, etcétera, se instalan en Berlín, se instalan en París, etcétera. Él estudió en el Trinity College, o sea, estamos hablando de otra historia, ¿no? O sea, él no tiene nada que ver con la revolución. No regresó a Rusia, se instaló en Estados Unidos, se hizo ciudadano norteamericano, etcétera, y dio clases, pues nada menos que en los cursos de verano de Stanford, en Wellesley College, o sea, la creme de la creme. Y, naturalmente, él dio como gran autoridad, como tal, unos cursos de literatura rusa, que él no publicó, pero que luego fueron recogidos esas lecciones y está publicado, curso de literatura rusa. Lo curioso es que Nabokov, que es terrible, o sea, habla que a él no le interesa para nada lo que tiene que ser didáctico, lo que tiene que ser utilitarista, etcétera, que solamente le interesa en literatura y en arte el individualismo y la genialidad del creador. Es decir, un programa opuesto a lo que era el programa de la revolución. Pero curiosamente, cuando hace el Cano y el curso de literatura que da, coincide en todo
con los autores que hubiese seleccionado Lenin, Trotsky, Bogano, es decir, con el realismo de los años del siglo XIX. Qué curioso, ¿no? Es que Lenin, Bogano, Trotsky se habían educado en esa literatura. Y ese era el horizonte que tenían como horizonte de la gran literatura. Y llegado el momento de la revolución, cuando llega el momento de hacer programáticamente qué es lo que hay que hacer, porque las cuestiones de literatura y de arte en la Rusia soviética se trataban como una cuestión política más. En los congresos del Partido Comunista había un capítulo que era ¿qué hacemos con esto? Y había, entonces, estas personas que se habían educado con ese trasfondo, de alguna manera desconfían de la vanguardia, no la entienden, desconfían de ella, porque no la entienden y porque temen a dónde puede llevarle un descontrol que no estuviera en sus manos. Y por eso hacen un programa de reivindicación, que no podemos olvidar la herencia cultural del pasado, eso es una cosa que está programada. Y esa herencia cultural del pasado incluía al realismo del XIX, al gran realismo. Claro que el realismo soviético se convirtió en un realismo, evidentemente no de aquella altura, sino de pura propaganda. Salvo en algunas cosas muy concretas, por ejemplo, Solokhov, que es un gran escritor, fue premio Nobel y demás, y algún escritor realmente valioso, porque otros escritores geniales que había en aquel momento, como no estaban en la órbita de la estética realista, estaban apartados. Es el caso del gran Bulgakov, Mikhail Bulgakov, y esa maravilla de novela que es El maestro y Margarita, de una sátira total, una especie de diablo cojuelo que va volando, ese demonio que se desplaza por las ciudades de la Unión Soviética. Bulgakov totalmente apartado. De hecho, de los grandes escritores del momento, el único tal vez que por su habilidad, era un hombre habilidoso realmente, estuvo, digamos, en todos los araos, pero sin pringarse con nada, etcétera, fue Ilya Ehrenburg. Ilya Ehrenburg, que fue un escritor reconocido, pero y además no sé cómo se las apañaría para tener permiso para vivir permanentemente en París. Era corresponsal, en fin, salvo Ehrenburg, el resto estaban acomodados a la situación. Algunos tenían talento, como el caso de Solokhov, y el resto es una playa de muchos, sobre todo novelistas, de carácter puramente propagandístico. Lo cierto es que esa situación, que del 17 va, digamos, progresando en el sentido de la literatura utilitaria, según avanzan los años, sobre todo en la época estalinista, muy especialmente entre el año 30 y el año 53 en que muere, se tenía la esperanza de que con la muerte sobre todo del dictador iba a desaparecer, y efectivamente en parte así fue. Curiosamente hay una novela de Ehrenburg que se llama El deshielo, que se tomó incluso como marca de época, la época del deshielo. Es una novela de Ehrenburg. Bien, y entonces parece que así fue. Pero bueno, hay ciertos detalles, ciertos hechos que parece que desmienten esta especie de deshielo que iba a haber. Son casos muy conocidos por todos. El famosísimo caso Boris Pasternak y la publicación de Doctor Zhivago, lo que eso supuso. El caso más terrible todavía de Vasily Grossman, con ese novelón total, lo publicó hace un par de años Galaxia Gutenberg aquí en España, que es Vida y Destino. Terrible, terrible. Lo que ese hombre tuvo que arrastrarse para intentar, como tremebundo, y no consiguió publicarla. O el caso de Solzhenitsyn y Un día en la vida de Iván Denisovich y después el archipiélago Gulag. Curiosamente, tanto la novela de Pasternak como la de Vasily Grossman, como sobre todo el archipiélago Gulag de Solzhenitsyn, son publicados en Occidente antes que en Rusia. Y además por una extraña historia rocambolesca. En el camino de la poesía también, en el campo de la poesía también pasó algo por el estilo. El caso de Brodsky, ya mucho más joven. Brodsky tuvo sus problemas, luego terminó en Estados Unidos. Curiosamente,
parecía que era un pasaporte hacia el Nobel ser un ruso disidente y venirse a Occidente. Nobel se ha asegurado, Brodsky lo tuvo también. En cambio, tuvo menos problemas porque le pasó con Berenburg, un poco jugueteando con sí al régimen y no al régimen, el caso de Stuchenko, que estuvo aquí en Málaga. Pero sobre todo, lo sangrante de toda esa época fue el olvido para algunos, la muerte, el exilio, y sobre todo el olvido de gente que ahora se está recuperando, como sobre todo las dos poetisas que hemos dicho, Anna Akhmatova, dos gigantescas, y Marina Tsvetaeva y Osip Mandelstam. Curiosamente, muy bien editadas ahora. Hay una gran antología que hizo hace unos 2 o 3 años Olvido García Bardés, de las dos poetisas, de Anna Akhmatova y Marina Tsvetaeva, que está en Calacín Gutenberg, y Osip Mandelstam, que, curiosidad, está editado aquí 3 volúmenes en Málaga, en el Centro Cultural Generación del 27, de hace ya unos años. Estaba entonces de director del centro Ignacio Caparrós, y 3 volúmenes de la obra de Mandelstam, que fue un bombazo total. Esa recuperación de esos autores, digamos, y sobre todo la grandeza de esa poesía que se ha mantenido, pues estamos hablando de poetas y de poemas que son de los años 20 y 30, no, 30 ni siquiera, 20, algunos del 30, y cómo ha sido como una especie de corriente subterránea para, a pesar de todos los pesares, resurgir como la gran poesía de la literatura rusa, de esa corriente subterránea que siempre ha ido atravesando de un lirismo total en la literatura rusa. Todo esto, como decía yo antes, detrás de todo eso hay un marco grande, que es el marco teórico, y el cambio de paradigma que en ese marco teórico se da, del que nos va a hablar Antonio Garrido Moraga. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a José María Luna la organización de esta exposición de los Romanov, aunque siempre aquí le hemos dicho Romanov, pero es Romanov, que realmente es una exposición extraordinaria en el panorama del centenario de la Revolución, y a mi admirada y querida por todos nosotros Charo Camacho por sus palabras tan gentiles. Una masa enorme de obreros llevando iconos, y al frente de la masa un monje que en unos textos aparece como Galpone y en otros como Galpón. Era un agente doble de la policía política rusa, introducido en los movimientos sociales obreristas de las fábricas de San Petersburgo. Galpone había reunido a aquella masa que avanzaba confiada y cantando por la perspectiva Nevsky hacia el Palacio de Invierno, porque iban a ver a su padrecito, iban a ver al zar, iban a pedirle al zar que mejorara sus condiciones de vida. El zar no estaba en el Palacio de Invierno, precisamente no estaba ese día. Cuando llegaron frente al palacio, los cosacos y la guardia dispararon sin aviso. Era domingo y era 1905. Ahí empieza la revolución. Exactamente ahí. La guerra ruso-japonesa había sido un desastre sin paliativos, había hambruna y el imperio no estaba pasando por su mejor momento. Hay otro instante muy próximo, y lo refleja Constantin de Grunwald en la biografía de Nicolás II. El zar se vio obligado a crear un parlamento, entre comillas, que se llamó la Duma, y Grunwald dice cómo fue la primera sesión de la Duma. Se celebró en el palacio, en el Salón del Trono. Al fondo, el trono, el manto de armiño, el cetro, la corona y el globo. El zar de gran uniforme. Alrededor del zar, la corte. Y entraron los diputados. Y dice Grunwald, normalmente la mayoría de ellos iban con levita. Eran abogados, gente de clase media, prácticamente inexistente en Rusia,
Dice, pero también se veían las blusas y las botas manchadas de barro de los campesinos. Uno de ellos, un gigante de tamaño, se colocó en medio, con mirada amenazante, giró la cabeza hacia los cortesanos. El pánico se extendió entre los cortesanos y un general, un viejo general que nunca había mandado un ejército, pero era general, dice, nos va a tirar una bomba. Movimiento revolucionario ruso es de finales del 19, último tercio del 19, y aquí hay varios cuadros, entre ellos el atentado a Alejandro II, padre de Alejandro III, a su vez padre de Nicolás II. Se ha dicho por parte de Infante y de Ruiz Noguera el marco contextual en el que se desarrolla la literatura antes y después de la Revolución. Desde el punto de vista de la teoría literaria, sí hay antes de la Revolución un cambio radical de paradigma. Si una revolución es un cambio traumático en la vida de una sociedad, y así lo define el diccionario de la Real Academia, con más o menos matices, tiene que ser traumático. Una revolución no puede ser un cambio pactado o tranquilo, tiene que ser traumático. Si el último cuadro de esta exposición, como aquí se ha dicho, es cuando los jóvenes del Ejército Rojo invaden el Palacio de Invierno, igualmente también se invadió Versalles. Exactamente igual. Las revoluciones son así, exactamente iguales. En todas hay terror, luchas de poder, sangre y muerte, mucha muerte. No hay diferencias entre unas y otras. Son las dos grandes revoluciones, la francesa y la rusa. Pues bien, antes de la Revolución, en la teoría literaria, es decir, en la reflexión sobre la creación literaria, sobre los textos y también sobre el arte en general, porque no solo fue la literatura, sino también las artes plásticas, hay una serie de pensadores, de escritores, que de una manera genérica llamamos formalistas rusos. En los años 70 se publicó el libro de Víctor Ehrlich, que fue el primero que en España nos informa de los formalistas, y después el de nuestro maestro Antonio García Berrio sobre el pensamiento de los formalistas. ¿Cuál es el cambio de paradigma que los formalistas traen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué tipo de crítica había hasta que llegan los formalistas? Dos tipos de crítica, dos. Una que llevaba ya bastante tiempo, que arranca en el romanticismo y que era pura subjetividad. Los críticos leen un poema, leen un libro y bueno, pues cuentan lo que les produce ese libro. No entran en el texto, no entran en el análisis propiamente del texto, de la forma, sino que, bueno, pues la poesía de fulanito está llena de emociones que me llegan al corazón, tipo de crítica romántica. Y después la otra, la moderna, que aparece a finales del siglo XIX por influencia de Darwin y del positivismo, que lo que va es a demostrar los datos, con datos, es la crítica que se dedica a establecer dónde nació Cervantes, la partida de bautismo de Lope de Vega, por qué estuvo en Valencia Lope de Vega, porque estuvo desterrado, es decir, positivo, una cosa que se concreta, que se explica con datos, con datos. Pues bien, esas dos formas de crítica, que son la antigua romántica y la moderna positivista, pues que hay una influencia de la biología y de todo ese momento, ese universo francés, inglés, que se extiende por toda Europa, eso salta por los aires con una modernidad crítica excepcional en Rusia, antes de la Revolución. Es decir, la teoría literaria rusa antes de la Revolución es de una modernidad excepcional y va ligada, como aquí se ha dicho, a la práctica artística, plástica fundamentalmente y, por supuesto, poética. Lo mismo que cuando se hace en diccionario, el diccionario va después de la lengua, la crítica muchas veces va después de la obra o intenta adelantarse. Los formalistas rusos
la escuela formalista, cuyos nombres pues no nos dicen nada, pues no son autores conocidos de creación, sino de reflexión. Shklovsky, Vasilevsky, Mukarovsky, todos esos en Oski, cuando se estudia, pues todos terminan en Oski. Bueno, pues sí, es que terminan así. Todos ellos dan una visión absolutamente nueva de lo que es la creación. Básicamente en dos aspectos. La primera pregunta: ¿qué hace que un texto sea texto literario? ¿Qué diferencia una carta de un poema? La literaturidad. ¿Qué es lo que hace que el texto sea literario? Eso por una parte. Y por otra parte, ¿qué mecanismos? Claro, ante esa pregunta, ¿qué mecanismos lo convierten en literario? Y ahí entraría la teoría fundamental del extrañamiento. Extrañamiento. De hecho, estas preguntas, cuando ya han pasado años de haber leído a Ehrlich y a los formalistas, te das cuenta que en realidad son preguntas que contestó la retórica clásica y la retórica medieval. Lo que pasa es que la retórica cae en descrédito, porque quedó reducida a una lista de figuras, sin darse cuenta de que esas figuras, esas formas, se corresponden con una concepción teórica del texto, y que, por ejemplo, de las dos que he planteado, el extrañamiento, ¿qué mayor extrañamiento literario que Góngora? Es decir, o Gracián, o en pintura. El afán de buscar novedades dentro del canon en las vanitas. ¿Por qué aparecen elementos y otros no? ¿Por qué aparece un caracol y ahí aparece un reptil? Porque dentro de una simbología riquísima. Bueno, pues bien, la pregunta del extrañamiento es cómo el texto literario produce que lo que es la percepción normal salte por los aires. Nosotros estamos acostumbrados a ver este salón. Hoy estamos acostumbrados a determinada manera de escribir. Sin embargo, de pronto el poeta, con ese valor demiúrgico, es capaz de crear una imagen con los recursos retóricos para que nosotros nos quedemos absolutamente sorprendidos y perturbados. Luego, el texto literario para los formalistas tiene que ser extrañamiento. Este concepto de extrañamiento chocará de frente con la revolución. ¿Por qué? Porque el extrañamiento significa libertad. La libertad de los futuristas, la libertad de los simbolistas, y la revolución eso no lo puede permitir. Coherentemente, ¿eh? No, aquí lo se ha dicho, y el profesor Ruiz Noguera lo ha dicho con un gran conocimiento. Cuidado, que los jefes de la revolución eran personas muy instruidas, muy cultas. Vamos a ver, Lenin, al que, mientras que está haciendo un examen de matemáticas, le están fusilando al hermano, literal, ¿eh? Estaba escribiendo el examen de matemáticas, no sabía nada del hermano, le estaban fusilando. Lenin es una persona de una gran cultura. Trotsky más que Lenin. Plejanov tenían una gran cultura, sabían muy bien lo que querían y cómo conseguirlo. Y la teoría del extrañamiento venía muy mal. Pongo este ejemplo porque es uno de los ejemplos claves. El otro es la literaturidad. Ahí entran ya todos los recursos. Decía Shklovsky, en El arco y la lira, la obra literaria es un castillo, una fortaleza que ha de ser asaltada por todos los medios posibles, y uno de ellos, fundamentalmente en poesía, lo ha dicho el profesor Ruiz Noguera, esa soberbia escuela de Kazán, donde el estudio del ritmo poético alcanza la cumbre en Europa, indiscutiblemente. Pues el mecanismo de la literaturidad van unidos a los mecanismos de singularización, por lo tanto a los mecanismos de libertad creativa, de libertad de imaginación y de concepción y de forma. Eso choca radicalmente, además es herejía y es heterodoxia, frente a un concepto de las artes como didáctica y como pues para la conciencia proletaria, la conciencia proletaria, pues hay que mantenerla, animarla, levantarla.
Por eso no hay contradicción en que el canon de Nabokov coincida con el de los revolucionarios, puesto que estamos hablando de realismos. El realismo es admisible, el realismo es lo que vale. En las artes plásticas, evidentemente, con matices, con influencias de las vanguardias, pero siempre domesticadas, donde aparece esas figuras de los obreros estajanovistas, que son como el nuevo hombre, que por otra parte, si se analizan con cuidado y con interés, hay concomitancias estéticas con el llamado arte nazi o arte fascista. La volumetría, la presencia de lo arquitectónico en la figura frente a otros elementos. Es muy interesante, porque lo que parece contradictorio y opuesto, cuando se analiza, no lo es tanto. Los formalistas rusos defienden la función autónoma. Jacobson defiende, cuando está estudiando las funciones, la apelativa, y dice, hay una función poética, es decir, hay una función literaria, que es la autonomía del mensaje. El mensaje es autónomo. Por supuesto, ahí no hay moral. Es otro aspecto muy importante. En la literatura y en las artes no hay moral. ¿Qué quiere decir que no hay moral? Que los principios morales, y ojo, la revolución y los revolucionarios y los comunistas, de una moralidad rigurosísima. Eso puede chocar. No. Dios no está, pero está el Estado, y está la familia, y están los deberes con la sociedad, con la nación, y esos deberes exigen un control y exigen una moral. Ya desde el siglo XIX, incluso antes, ya los románticos, incluso los ilustrados, no se planteaban el problema moral. Claro, los formalistas rusos defienden la forma, el análisis formal, el análisis textual, sin importarle para nada la finalidad didáctica que pueda tener, o no didáctica. El análisis del poema Los gatos de Baudelaire es una cosa. Los formalistas, de hecho, renuncian en parte al juicio crítico por el puro análisis, donde alcanzan un virtuosismo extraordinario. Después eso, en concomitancia, más tarde, en América será la nueva crítica y en España la estilística. Aunque en España la Escuela Española de Filología siempre se ha adelantado, cosa que por supuesto nosotros nos reconocemos, hasta ahí podíamos llegar, reconocer que nosotros tenemos algo importante. Se ha adelantado a todo porque se ha atendido a lo positivo, a lo formal, a lo simbólico. Ahí está Damaso Alonso, ahí está Menéndez Pelayo, ahí está la Escuela Española. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Simplemente para que veamos cómo hay concomitancias y cómo el formalismo ruso está a la vanguardia. Tenían todos una gran relación con los pintores, sobre todo con los pintores, y por supuesto con los poetas, con el mundo literario. Eso salta por los aires. Es subversivo. Subversivo. Y por lo tanto, aquí se ha hablado de la tragedia de los poetas, tragedia de los novelistas, tragedia de los críticos, que también tienen que salir. A los que no, claro, unos se tienen que callar, otros se tienen que adaptar, otros desaparecen, otros se exilian. Una revolución arrastra. Cuando se estudia la Revolución Francesa, realmente te das cuenta cómo arrastra. Pero tenían muy claro los revolucionarios. También lo tenían los revolucionarios franceses, pero más los soviéticos, que era un sistema de control. Lo que después Gramsci escribe, que es lo que nos llega en nuestros años facultativos, con Gramsci y Marta Hannecker para arriba y para abajo, pero eso era una cosa ya muy antigua. Evidentemente, el control de la producción intelectual, de la creación plástica, de la creación literaria, de la creación artística, es el control. Después hay otro control, por medio de la policía, por medio del ejército, es decir, son estructuras de control. Coherentes, insisto, yo no estoy haciendo juicios morales, estoy simplemente diciendo que eso es lo que Lenin preconizaba, por supuesto Trotsky, y de una manera muy vasta Stalin. No tenía la finura de Lenin, ni mucho menos la altura intelectual de Trotsky. Pero era práctico, funcionaba. A eso se une un elemento que ha apuntado Paco Ruiz Noguera. Algo que aquí es inexplicable. En Rusia un poeta llenaba estadios. Eso que se ha llamado, claro, esos conceptos, el alma rusa.
el alma rusa, es decir, esa facilidad de los rusos colectivo frente al individualismo propio de Occidente, llamémoslo así. Un poeta movía masas, multitudes. El control de esa poesía, hablábamos del poema pedagógico, era imprescindible. Luego los formalistas rusos, primero, desarrollan unos mecanismos de análisis refinadísimos. Segundo, están en plena coincidencia con la vanguardia, tanto literaria de creación como plástica. Tercero, reclaman, por sus propios principios teóricos, la libertad y la subjetividad y la individualidad de la creación. Todo esto entra en barrena y desaparece. Hay una cosa muy curiosa y que merece reflexión. Este año se están editando muchísimos libros sobre la revolución. Es lógico, ¿no? Hay un mercado editorial. Desde el punto de vista intelectual, puramente intelectual, la vida artística anterior a 1917 era de una riqueza extraordinaria. La propaganda después viene y lo cambia todo. Indiscutiblemente, otra cosa es la cuestión social. Que en Rusia había una élite muy minoritaria, en perfecta comunicación con el resto de Europa, y que produce sus propios frutos, tanto en creación como en reflexión teórica, eso es indiscutible. Que después de la guerra civil, con los rojos y los blancos, eso planteará grandes problemas y discusiones teóricas para llegar a un paradigma que es regresivo. Desde el punto de vista del análisis datos, es regresivo, es decir, el realismo posterior a la revolución no es el realismo de Tolstoy, porque predomina lo pedagógico, y lo pedagógico va en razón inversa a lo artístico. ¿Por qué Tolstoy es un genio? Porque apela a los grandes elementos de la naturaleza humana. La libertad de la mujer, el amor, el odio, es la genialidad. Solo se alcanza la genialidad cuando se tocan esos registros. Ahora, una buena novela pedagógica, donde se exaltan las virtudes, vuelvo al moralismo, del obrero, de la campesina, pues está muy bien, pero no es eso. Es un realismo más pragmático, más chato, más de control. En ese sentido, desde el punto de vista de la teoría literaria, hubo un empobrecimiento frente a lo que supuso el formalismo y los teóricos anteriores a la revolución. Los bajaron, y termino, al sótano. Les habían dicho que se prepararan porque iban a salir de viaje. Estamos en la casa Ipatiev, en el pueblo de Ekaterimburgo, en Siberia. El zar se sentó en una silla y la zarina también. Las princesas detrás. El zarevich lo llevaba en brazos, era hemofílico, como sabéis, aquel marinero que medía casi 2 metros. Los criados y los preceptores. Una voz dijo: Nicolás Romanov, el pueblo te ha condenado a muerte. El zar se levantó y solo pudo. ¿Qué? Una lluvia de balas cayó sobre todos. El sótano se llenó de sangre y así acabó la dinastía de los Romanov. Muchísimas gracias. Bien, pues si hay alguna pregunta o alguna intervención, y si no, pues muchísimas gracias por su atención. Y yo he aprendido muchísimo, no sé ustedes. Tiene la palabra nuestra vicepresidenta Charo Camacho. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, hemos aprendido muchísimo, efectivamente, y quiero agradecerles de nuevo su presencia y recordarles que continuamos mañana. Mañana, dentro del
del ciclo Octubre 1917, la invención del futuro, hay un miniciclo, rusofobia, rusofilia, y entonces el jueves 22 estará con nosotros Elvira Roca, ya la conocemos, aquí ha presentado su último libro, y mañana hablará sobre imperiofobia y leyenda negra, y el viernes 23 Andreu Navarra hablará sobre el espejo blanco, viajeros españoles en la URSS. Entonces, hasta mañana y muchas gracias. Y muchas gracias a vosotros que habéis estado estupendos.